Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje que estamos estudiando, en Lucas. Lucas, igualmente, como lo hemos venido haciendo, si alguien nos comunica algún testimonio, alguna gratitud o alguna petición, la estaremos comentando al final, hermanos. Pero vamos a darnos el tiempo de avanzar en este tema, hermanos. Lucas 6, el versículo 46 que estudiamos por la mañana, nuestro versículo central de este tema que se llama firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo, firmes y libres bajo el gobierno de Jesucristo. Estamos estudiando qué significa que Jesucristo nos gobierne, que vivamos bajo el señorío del Señor Jesús. Y esta mañana, hermanos, hablamos ya en base a este texto que dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hablamos en la mañana del llamado a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Estudiamos por qué necesitamos ser gobernados por el Señor. Y hablamos en la mañana acerca de nuestra composición como seres tripartitos y que el espíritu de nuestro ser está muerto hasta que Jesucristo llega y entra en nuestro corazón, le da vida al espíritu. Sin embargo, aunque eso nos da la vida eterna y el perdón, no lo pone a Él en el centro de nuestro ser para empezar Él a dirigir. Eso va a venir después de que cada uno de nosotros tengamos que reconocer el fracaso en dirigir y guiar nuestra vida o algún área de nuestra vida. Y entonces, al ver esas manifestaciones de ingobernabilidad que veíamos en la mañana, entonces seremos, con la ayuda de Dios, conducidos a reconocer nuestra necesidad de que Jesucristo nos gobierne, de que sea Él y no nosotros el que tome las decisiones, el que influya en nosotros para la manera en que seremos y haremos las cosas, todas ellas en nuestra vida. Vimos cómo la palabra de Dios en varios textos, especialmente en varios proverbios y también por ahí en Romanos 7, nos describe ese estado de ingobernabilidad que el hombre experimenta. Y vimos cómo también, hermanos, esta pregunta del versículo 46 nos enseña que el señorío de Jesús, estar bajo el señorío de Jesús, no consiste en la mera expresión o profesión religiosa, en llamarle Señor, ni consiste tampoco en hacer cosas para el Señor, porque todo eso lo podríamos hacer sin precisamente estar haciendo la voluntad del Señor, dirigidos por Él desde el centro de nuestra vida, desde el centro de nuestro corazón, de lo que somos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos, estudiando ahora los versículos 47 al 49, a la luz de los cuales estaremos hablando ahora de los resultados de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Los resultados de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Estos resultados están claramente descritos allí en los versículos 47 al 49, y el estudiar estos resultados nos ayuda, hermanos, a convencernos más de nuestra necesidad y obra en nosotros para que anhelemos realmente llegar a ese punto de darle nuestra vida al Señor y ahí mantenernos. Pero antes, hermanos, como lo prometido es deuda, quiero compartirles mi testimonio de consagración, quiero compartirles un poco cómo es que se dio en mi vida, en esos años de mi vida, ¿verdad? A los 19 años, cómo es que se dieron las cosas, cómo el Señor me guió a reconocer mi necesidad de que no siguiera yo gobernando más mi vida, sino que se la entregara a Jesucristo. Esto no tiene que ver con el llamamiento a ser pastor, sino precisamente con lo que permite que el Señor nos use como Él quiera, ¿verdad? Es el permitir que Él gobierne y entonces eso va a hacer que el Señor pueda usarnos. Recibí yo, hermanos, Israel Cordero Rodríguez, al Señor Jesucristo a los 8 años de edad.
Tras la muerte de mi abuela, mi padre se tomó el tiempo de explicarnos a mí y a mi hermano el plan de la salvación. Desde ese día, desde los 8 años de edad, tuve muy claro que Jesús era mi Salvador. Pero fue hasta mis 19 años de edad que tuve claro el llamado del Señor a entregarme a Él completamente, para que Él gobernara en mi vida. Entre mis 8 y 19 años de edad, ocurrieron diversos sucesos, algo duros, que sin saberlo, prepararon mi entrega a Jesucristo. La separación y divorcio de mis padres, una adolescencia bastante suelta y una juventud en la que me concebía, según yo, algo maduro y responsable. El ideal de llegar a ser futbolista profesional guió mi corazón y me inclinó un poco a la disciplina y la responsabilidad, pero nunca con la certeza de la dirección de Dios. Todo este tiempo sí me acordaba de Dios, sí iba a la iglesia cuando mi padre nos llevaba con algo de firmeza. Yo en todos esos años hablaba con Dios, pero siempre en función de pedirle lo que yo consideraba que era importante para mí. Y aún así experimenté que más de una vez Dios me respondía. Mi temperamento tendiente a la depresión me llevaba muchas veces a aislarme y a ser muy soñador en muchas áreas. Algo dentro de mí sabía que había más en la vida, que había algo más y mejor para mí. Como joven, estoy seguro de que Dios guardó mi vida de traspasar límites importantes en los que sin duda el pecado hubiera podido lastimarme más. Sin embargo, hice bastantes cosas en busca de significado, de las cuales me he arrepentido, con las cuales perdí tiempo y también confundí a quienes sabían que yo era cristiano y observaban mi vida. Todo ese tiempo, mi cristianismo fue a medias. Usé de palabras vanas, daba lugar a vagos enamoramientos, me concebía especial, diferente y hasta superior. Y aunque tenía nociones de que se podía vivir diferente, yo carecía de las bases y de la dirección para ello. A mis 17 años de edad, ya en la universidad, entré a la Facultad de Derecho. Todavía jugaba y entrenaba en una tercera división, fútbol, y con algo de probabilidades para una segunda división. Mi padre habló conmigo y me ayudó a preferir el camino de los estudios antes que el anhelo deportivo. Se lo agradezco. De hecho, esto preparó más el camino para mi entrega a Jesucristo, pues ahora era un poco más fácil disponer de los fines de semana para ir al culto, porque los partidos de fútbol casi siempre son en domingo, ¿verdad? En sábado, en fines de semana. Muy pocas veces llegué a ir a la reunión juvenil. En ese tiempo solamente asistí a un campamento de adolescentes. No me gustaba. Veía a los jóvenes cristianos con ciertas reservas y prefería huir de ellos. Pero al culto, ahí sí me gustaba ir a escuchar porque nadie se metía conmigo. Las clases de la universidad incrementaron las reflexiones, las discusiones acerca de los valores, de la verdad, de la moral y del carácter relativo o absoluto de la verdad. Las pláticas con los nuevos compañeros también llegaban a ponerse tensas, como una lucha de egos tendiente a probar cuál era el mejor estilo de vida y la mejor forma de progresar hacia el éxito. En la cafetería, en los pasillos, en los tiempos libres y en los tiempos de estudio, las pláticas eran un debate de si tomar alcohol era bueno o malo, de si querer ganar mucho dinero al salir de la carrera era algo digno, de si era mejor vivir para ayudar a la sociedad, además debates sobre asuntos políticos, etc. Lo que era claro para mí era que ahora sí me encontraba en un ambiente contrastante y que las personalidades de todos y las metas de todos eran bien diferentes. Yo trataba de defender sin convicciones lo que decía creer.
Sobre todo lo trataba de defender dentro de mí porque me sentía inseguro. Trataba de levantar la existencia de Dios, el matrimonio monógamo y permanente, y señalaba las conductas elitistas y materialistas como malas, pero todo esto sin tener las bases para hacerlo. Todos ellos, compañeros, criticaban a todos y a todo, se burlaban, juzgaban, evitando al máximo ser ellos el centro de la crítica. Yo por 2 o 3 semestres me fundí con todo esto, me mezclé para ser aceptado y parte del grupo, pero por dentro me dolía ser así. Sabía que todo era una simulación, una competencia y que había mucho egoísmo y vanidad. En ese tiempo, en varias ocasiones accedí a ir a bares, antros y fiestas. Y también llegué a esperar profundamente encontrar en alguno de esos lugares a la persona con la que podría ser feliz toda mi vida. ¡Qué equivocado estaba! Ahora lo veo, pero aún así, muy en el fondo sentía que no encajaba, que no pertenecía allí. Era como si mi alma rogara por las migajas y a cuentagotas se me daban en esos ambientes. Migajas de propósito, migajas de significado, migajas de felicidad. Para finales del año 2006, yendo a los cultos de la iglesia Betel, con todo este contexto que acabo de contarles, mis oídos comenzaron a escuchar el mensaje de Jesucristo de un modo diferente, más vivo, más real. Yo sabía las necesidades de mi alma y allí, en la predicación, en la iglesia, se hablaba de eso justamente. En el 2007 empecé a asistir con más fidelidad a los cultos. Ahora quería ir y encontrar respuestas. Pronto supe que lo que siempre había dicho creer era mucho más contundente, significativo y amplio de lo que yo había pensado. Allí estaba todo. También comencé a leer por mí mismo la Biblia en el año 2006-2007. No lo había hecho antes de manera seria y personal. Descubrí ahí que Jesús hablaba de sí mismo en forma total y frontal y que esperaba de mí una respuesta, una reacción, que Él hablaba en serio y que esperaba de mí una determinación completa. Mensajes acerca de la tibieza, de la indecisión, de la amistad con el mundo, del peligro del pecado, comenzaron a golpear fuertemente mi alma. Era como si quisiera tomarme por completo algo y gobernar toda mi vida, aunado de una cálida gracia que me estaba esperando con brazos abiertos. Fue aquí que las explicaciones claras y los llamamientos hechos desde el púlpito fueron algo clave para responderle al Señor y manifestarle mi entrega completa. A mediados del 2007 pasé al frente en el templo varias veces expresándole al Señor mi entrega, aunque confieso que todavía no tenía claro qué hacer o cómo consagrarme. En 2007 y 2008 fueron años que con su palabra y en diversos estudios, predicaciones, testimonios, comprendí muchas cosas fundamentales. Cayeron vendas de mis ojos. Fue algo contundente para mí, como tomar un camino, el mejor, del cual no volvería atrás jamás. Y así, en el campamento de Betel, firmes ante el mundo, en el año 2009, me parece, reafirmé que mi consagración era total y que quería vivir para Dios, apartarme del pecado, obedecerle, buscar la vida santa. Yo anhelaba en especial que mi vida le fuera útil al Señor para rescatar a otros con el Evangelio y ayudarlos con la palabra de Dios. Así que me decidí a rendirle todo el control de mi vida en ese campamento. Tras esta decisión, en la universidad, tuve muy claro que Dios estaba conmigo y que yo no debía ser igual. Hablé con mis compañeros y traté de explicarles. Esto fue difícil para mí, la verdad ellos no me comprendieron. Ahora para ellos era alguien raro, alguien fanático. Esa era mi verdad, decían ellos. Solo uno de ellos me escuchó un poco más y recibió al Señor, pero más como por compromiso.
De todos tuve que separarme diciéndoles que ya no podía ni quería participar de la crítica, la burla, la vanidad, la diversión conforme al mundo. No había manera de seguir con ellos si quería ser fiel al Señor en mi entrega a Él. Perdí la amistad de muchos de ellos y en los últimos 3 o 4 semestres tuve que ir a la universidad solo a estudiar. Pasaba el tiempo solo entre clases, no fue fácil. Pero al mismo tiempo Dios me daba nuevas compañías, nuevas amistades muy valiosas que hoy todavía preservo y muchas oportunidades para ocuparme en cosas buenas. Tras mi consagración, fui volviéndome un joven más orientado y ahora sí, madurando de verdad. Me volví más seguro y fui, por la gracia de Dios, de inspiración para mi padre, para mi hermano y para mi madre, para que ellos también se entregaran al Señor en esos años. Y aunque seguí cometiendo errores, ahora conocía la fuente de sabiduría para rectificar y seguir adelante. Mi relación con Dios era cada vez más fuerte y más constante, especialmente el mensaje de la cruz. Me parecía relevante y apasionante. Ahora quería dedicar mi vida a ese mensaje. Ahora el propósito de mi vida era claro y muy satisfactorio. Básicamente hablar de Jesús, obedecer a Dios, servir a los demás. En ese tiempo comencé a ganar a otros para Cristo y compartí el discipulado con varios nuevos creyentes. También incursioné en el ministerio de evangelismo de nuestra iglesia, donde crecí y afirmé amistades sanas que conservo hasta ahora. Luego me capacité como maestro de la Biblia y me dediqué a servir enseñando a los jóvenes. Este ha sido el camino en el que hasta hoy Dios me ha sostenido, guiado y bendecido. Y hermanos, han pasado muchas cosas más después de eso, pero quiero decirles que en este camino, no me refiero al pastorado, me refiero a la dedicación de la vida a Jesús, a la consagración verdadera, sincera. En ese camino quiero seguir, dejando y aprendiendo a dejar que Cristo viva su vida en mí. Ese es mi testimonio, hermanos, de lo que el Señor por su gracia quiso hacer desde esos años. Las circunstancias de cada quien serán distintas, pero el Señor busca que lleguemos a entregarle nuestra vida completamente. Porque cuando lo hacemos, los resultados de vivir así son los más grandes. Lucas 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Primero el Señor pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y después de eso empieza a explicar que todo el que viene a Él y oye sus palabras y las hace es semejante a esto. Y entonces el Señor mete ahí una parábola, una comparación de dos hombres que edifican su casa de diferentes maneras y experimentan diferentes consecuencias, diferentes resultados. Esta parábola está puesta ahí para que nosotros podamos evaluar los resultados de vivir bajo el señorío de Jesucristo. Y nos enseñan primeramente, hermanos, que si nos mantenemos bajo el señorío de Cristo, si aprendemos a hacer eso y a mantenernos así con la ayuda de la Biblia, con la enseñanza del Señor, habrá 3 resultados. Dice el versículo 48, de aquel que se mantiene bajo el señorío de Cristo. Dice el versículo 48 que hay 3 resultados. El primero de ellos, obediencia verdadera. Dice que ese hombre oye y hace, versículo 47. Ese hombre, esa persona, oye y hace.
Si tú y yo logramos con la ayuda del Señor bajar el ego, bajar el gobierno del yo de la silla principal y sentamos a Jesús, nos convertiremos en cristianos que oyen y hacen, oyen y hacen. Obediencia verdadera. Esta es verdadera libertad. ¿Por qué? Porque lo que oímos es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios se describe en otras porciones como buena, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios, expresada en las palabras de Dios, trae libertad a nuestra vida, porque al seguirla, al oírla y hacerla, el Señor Jesucristo nos va liberando. Mira lo que dice ahí en la pantalla, Juan capítulo 8, versículo 30 al 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué dice el 32, hermanos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesucristo está gobernando en nosotros, un hermoso resultado que antes se miraba muy difícil, que antes se veía muy lejano, que antes era algo esporádico, de vez en cuando oíamos con la suficiente atención, de vez en cuando llevábamos lo que escuchábamos a la comprensión del corazón y a la realización en los hechos y la conducta. Ese resultado se volverá real, se volverá claro y nos bendecirá grandemente, como dice aquí, haciéndonos verdaderos seguidores y dándonos un conocimiento verdadero que nos otorgará vivir una vida de libertad. Porque dice en Juan 8 más adelante que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No hay manera de que la ingobernabilidad en la vida de una persona e incluso en la vida de algún creyente, no hay manera de que cese, de que cambie, a menos que en el centro de su corazón, entregado a Dios, empiece a recibir, a oír y a entender la palabra de Dios para llevarla a cabo. Dice el apóstol Santiago, hermanos, en el capítulo 1, por favor, ahí en sus Biblias, versículo 22, Santiago 1, 22. De esta manera dice Santiago, hablando de esto mismo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Fíjate qué realidad tan importante. Aquí Santiago no está hablando del tema de la consagración, de la entrega a Jesucristo, pero está indicándonos que para el éxito en la vida tenemos que ser oidores, hacedores. Si somos oidores, no hacedores, nos comparamos a un hombre que va al espejo, se mira, ve su rostro tal cual está, y así como lo ve con ciertas imperfecciones, se va y no usa de manera lógica, útil, no utiliza el espejo que le refleja y le permite arreglarse y le permite mejorarse en su aspecto. Dice, de esa manera son los que ven la palabra, dan algo de tiempo a ella, la oyen, ¿verdad? Tal vez les parece sorprendente, tal vez les impresiona, pero después que dejan de leerla, de conocerla, a los minutos, a las horas, a los días, ya no se acuerdan de lo que vieron. Ya eso no tuvo una relación directa en sus vidas. Oidores, no hacedores, trae cristianos frustrados. Pero mira el 25. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Y cómo le llama, hermanos? La de la libertad. La ley, la palabra escrita que libera. Pero dice que el que mira atentamente. Mirar atentamente incluye, además de atención, tiempo
incluye prioridad en el corazón, mirar atentamente incluye concentración, interés. Y dice que el que la mira así y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este va a ser muy bienaventurado, muy feliz en lo que hace. Una vida feliz le espera al que aprende a ver la palabra de Dios de esta manera. Pero la pregunta, hermanos, que aquí nos hacemos, ¿cómo le hacemos para que de una manera natural, para que fortalecidos por Dios, guiados por Dios, seamos de esos que oyen, miran atentamente, consideran y luego hacen, y al hacer son bendecidos? Porque muchos queremos eso, ¿no? Pero cuando lo intentamos, nos damos cuenta que duramos poco tiempo en ese esfuerzo y luego se viene abajo. Y pasan días sin consultar este bendito libro. Y pasan semanas, meses o más, sin llevar a la práctica sus preceptos, sin estudiarlo con pasión, con emoción, con consistencia. Eso se debe a que todavía no está gobernando el Señor Jesucristo en un corazón así. Pero si se da eso, seremos oidores, hacedores. Lucas 6:47, donde estábamos. Segundo beneficio, segundo resultado, queridos hermanos, de mantenernos bajo el señorío de Cristo. Cuando logramos aprender esto y nos mantenemos así, vendrá crecimiento a nuestra vida. Porque dice el versículo 48 que ese hombre, el que se entrega a Dios, aparte de oír y hacer, es como un hombre que al edificar cavó y ahondó y puso el fundamento. ¿Qué está haciendo el hombre que es semejante a aquel que por su entrega al Señor está oyendo y haciendo? ¿Qué está haciendo el hombre del 48? Está edificando una casa. Crecimiento. Cuando nos entregamos al gobierno de Jesús, estamos permitiendo que el crecimiento venga. A veces directamente con nuestras decisiones, con nuestra permanencia en la Biblia, estamos sumando a nuestro conocimiento. Estamos tomando decisiones, haciendo ajustes. Pero a veces ni cuenta nos damos de que estamos siendo edificados. Pero por la entrega del Señor, la entrega al Señor, y enfrentando la vida con su dirección y confrontándonos en nuestras debilidades con su dirección, con sus instrucciones, y dejándonos influir por Él y reconociendo todo esto que estoy diciendo es parte de esa vida entregada. Vamos viviendo esa vida y al irla viviendo bajo el control de Jesús, estamos edificando nuestra vida sobre fundamento sólido. No es necesario, aunque es útil precisamente cubrir un conciso y complejo plan bíblico de estudios. Ayuda mucho someternos a una instrucción formal, como a veces se da a través de algún manual que nos va guiando en varios temas de la Biblia. Es muy importante. Pero esto que estoy diciendo, hermanos, es más bien un efecto constante. Cuando yo estoy entregado a Jesucristo, en todo lo que hago, Dios me va edificando sobre fundamento firme. Y cada cosa que logro entender e interpretar a la luz de mi entrega a Jesucristo, Dios la usa para afirmar mi vida y para darme una vida estable. Mira, dice Primera de Pedro 2, que aparece ahí en tu pantalla acerca de esto, Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. ¿Y cómo le llama aquí la Biblia, hermanos? Le llama piedra viva. Jesucristo es una piedra viva, es un fundamento, pero no está inerte, muerto, ahí nada más. Cuando tú te pones en Jesucristo, entiéndase, dejas que Él te gobierne y te sujetas a Él, te estás poniendo sobre una piedra viva.
Y esa piedra viva te acompaña en las diferentes situaciones y circunstancias. Y esa piedra viva te va ayudando a afirmarte en lo que crees, te va ayudando a avanzar en tu vida, te va ayudando a tomar decisiones firmes. Y por eso dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ayúdenme de aquí hasta el 8, hermanos. Hablando de esa piedra viva sobre la cual podemos crecer, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta porción que acabamos de leer, hermanos, nos resume la gran importancia, nos presenta, nos describe y resume la gran importancia de tener a Jesucristo como fundamento en nuestra vida personal. Cuando es así, hermanos, no nos quedaremos sin crecimiento, sin desarrollo continuo. Él es la principal piedra, el principal fundamento, el único, dice 1 Corintios 3:10, que el único fundamento sobre el cual se puede edificar es Jesucristo. Pero si lo rechazamos, debido a la falta de una entrega personal, debido a que no le hemos dado el control y no lo hemos puesto en el centro de nuestras decisiones, de nuestro ser, entonces nos sucede lo que le sucede a muchos y que narra esta porción en el versículo 7 y 8, que esa piedra, con todas sus verdades, realidades, en lugar de ser un fundamento firme que nos ayude a edificarnos, en el cual nos edificamos, se convierte en una piedra de tropiezo. Y vamos avanzando según nuestro gobierno nos dicta avanzar, y decidimos y emprendemos y hacemos y somos de acuerdo a eso, y esa piedra de la verdad nos aplasta y una y otra vez nos derrota, porque ese fundamento está ahí, puesto por Dios. Dijo Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que solo en la medida que tú y yo nos acercamos al Señor, le entregamos nuestra vida, entonces podemos edificar sobre firme, sobre sólido, en sus enseñanzas, en Él que es la roca, en lugar de ir dando tumbos, en lugar de ir tropezando en una cosa y en otra, equivocándonos en una cosa y en otra, y enredándonos más. Eso sucede por la falta del fundamento correcto en la vida, lo cual a su vez sucede por la falta de entrega personal. Y pueden predicar 1000 predicadores de los mejores, y puedo estar en 1000 cursos bien hechos de los mejores, y puedo tener al lado a los cristianos más santos y más sabios, y mi vida no avanza y mi vida no cambia, porque yo no me he decidido a entregarle al Señor mi vida y a ponerme en Él como base firme de todo lo que soy. Número 3, Lucas 6, 48 y 49. Cuando nos mantenemos bajo el señorío de Cristo, no solo seremos oidores, hacedores, y no solamente estaremos edificando nuestra vida sobre el fundamento sólido y firme, sino que además soportaremos la fuerza de la dificultad. Soportaremos la fuerza de la dificultad, la fuerza de la oposición, la fuerza del cambio circunstancial, la fuerza de la crítica de las personas, la fuerza de la lucha interna que a veces se levanta, la fuerza de las caídas eventuales que todos llegaremos a tener, la fuerza de personas que no quieren seguir al Señor y que generan una situación difícil para nosotros de enfrentar,
La fuerza, hermanos, de la prosperidad de otros que viven mal y tú que tratas de vivir bien no prosperas todavía. La fuerza de otros que viven bien, contra los cuales a veces tú te mides y te vienes abajo porque quisieras ya ser un cristiano más obediente, un mejor líder en tu casa, una mejor dama, una mejor esposa, una mejor mamá, y no te ves como quisieras. La fuerza de esa inundación que es la dificultad de la vida, la resistiremos si estamos entregados al gobierno de Jesucristo y le estamos permitiendo que Él reine. Dice que vino la inundación y dio fuerte, y fuerte seguirá viniendo y seguirá golpeando nuestra vida, la fuerza de la dificultad de diferentes maneras. Problemas económicos, la fuerza de la dificultad. Problemas de salud, la fuerza de la dificultad. Problemas matrimoniales, la fuerza de la dificultad. Problemas con los hijos, la fuerza de la dificultad. Problemas con los amigos en la sociedad. En fin. De esta firmeza, de esta permanencia, hablan muchas porciones de la Biblia y la ponen como una promesa de aquellos que dejan que Cristo los gobierne, renuncian al gobierno del mundo, al gobierno de la carne, al gobierno del mal de Satanás y se entregan solo al Señor. De este mismo beneficio habla, por ejemplo, ahí en sus pantallas, primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y lean el 17, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que tiene por rey al Señor. El que le llama Señor, Señor, no de labios, de todo corazón, como reflejo de una realidad que ya se ha dado y que se está dando y en la que se está manteniendo. ¿Cuál? El señorío de Jesús. Permanecer para siempre, tener una vida estable, no resbalar mucho, no resbalar gravemente. Esa es la promesa, firmeza, permanencia. De eso habla también, y usted puede verlo más adelante, el Salmo 15, el Salmo 112 y segunda de Pedro 1, del 5 al 10. Esas porciones hablan de lo mismo, de que cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, viviendo en integridad, buscando crecer en nuestro carácter, esas porciones que acabo de citar dicen estas frases: haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad haciendo estas cosas hacer firme vuestra vocación, hacer firme vuestra vocación. Estas porciones contienen promesas y frases de que el hombre no resbalará. Pero hermanos, de una manera muy rápida y lógica, dice Lucas 6:49, si no mantengo mi vida bajo el señorío de Cristo, hay tres resultados que son inversamente proporcionales. Primero, nos volvemos necios. Oímos, pero no hacemos. Nos volvemos necios, duros. Oiremos, pero como que la palabra perderá su poder en nuestras vidas, no que lo pierda, pero en nuestras vidas. Se nos hará muy difícil obedecer, nos sentiremos sin el poder de llevar a cabo la voluntad de Dios, nos volveremos tardos para entender, nuestro corazón se volverá pesado espiritualmente y tal vez así estamos. Tal vez así hay alguno de ustedes que me está oyendo, que tiene un tiempo ya, que se da cuenta que la palabra de Dios se le ha vuelto gris, se le ha vuelto vacía,
se le ha vuelto algo que no quiere seguir adelante en ella, porque se da cuenta que mucho de lo que le dice solo le condena y le hace sentir peor, y ha cerrado las Escrituras. ¿Sabes por qué cerramos la Biblia y nos volvemos duros, tardos, necios? Porque nuestra vida no la está gobernando el Señor. Por eso. Y para caer en estos resultados negativos, hermanos, todos podemos caer, nadie está exento. No importa cuánto tiempo tenga de cristiano, no importa si soy pastor, no importa lo que sea, a cualquiera de nosotros nos puede definir este tipo de cosas que está explicando aquí el Señor. Porque hay muchos cristianos que por conocer la verdad no están viviendo vidas plenas, fructíferas, firmes. Hay muchos siervos de Dios, tristemente, hermanos, que después de haber estado un tiempo firmes, estables, sirviendo como instrumentos útiles para otros, hoy están acobardados, achicados, bajo el peso de sus propios errores, no sirviendo al que los llamó. Y eso es muy triste, pero eso sucede porque dejamos de poner nuestra vida bajo el señorío de Cristo y nos volvemos duros, tardos, necios. Y no sé si te ha pasado, a mí sí. Estoy predicando de esto porque yo me identifico con esto. No sé si te ha pasado que llegan temporadas en tu vida en donde Dios te comunica algo, entiendes algo, pero como que lo archivas y dices, pues allá en algún día de mi vida tal vez lo requiera. Esto como que no tiene que ver conmigo, y allá lo ves como lejano, como que se le está hablando a otros. Pero qué gozo y qué diferencia es cuando, como Samuel, ¿te acuerdas? No dejas caer a tierra ninguna de sus palabras de Dios, todas las pescas en tu corazón. Qué hermoso es cuando tu corazón es como el de Mateo 13, el cuarto corazón, la cuarta tierra, ¿verdad? No el que está en pedregales, no el que está junto al camino, no el que está entre espinos, sino el que al caer la palabra, dice la Biblia, da fruto a 30, a 60, 100 por uno, y produce y te hace feliz a ti y hace feliz a los que están contigo, y Dios ilumina tu rostro y llena tu corazón constantemente con la palabra. Pero si no nos mantenemos bajo el señorío de Cristo, caeremos en necedad y caeremos también, número 2, en autoengaño. Sí, autoengaño, porque dice el 49, el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, y luego, ¿qué dice, hermanos? Sin fundamento, sin fundamento. Es un autoengaño. Sí. El creyente que no se ha dejado gobernar por Jesús está haciendo, yendo, viniendo, leyendo, entrando a la reunión, conectándose virtualmente, está leyendo un libro de literatura cristiana, está pidiendo consejería, está ahí acordándose del Señor, ¿verdad? Poniendo música cristiana, está haciendo muchas cosas. Pero como no está realmente entregado al gobierno de Cristo, él cree que está edificando, pero no lo está haciendo con fundamento. Se está autoengañando. Y pueden pasar años, y lo triste es que algunos de esos cristianos, al paso del tiempo, cuando viene la prueba, cuando viene el embate fuerte de las circunstancias, se dan cuenta que su cristianismo no es lo que pensaban y se sienten frustrados. Y si eso pasa en tu vida, sabes, aunque es duro, es buena noticia, porque Dios te está proveyendo el momento de cambio, el momento del desengaño, el momento de agarrar la onda y de decir, yo no quiero ser un cristiano engañado, quiero ser un verdadero creyente, y aunque avance lento, que el avance que tenga sea firme y sea permanente y sea para siempre en mi vida. Por eso, los resultados de poner la vida bajo el señorío de Cristo, hermanos, es tan importante meditarlos. En tercer lugar, si no estamos bajo su señorío del Señor Jesús, vendrá la ruina, porque dice que esa casa cayó, fue grande su
ruina. O sea que no soportaremos la fuerza de la dificultad, sino que caeremos arruinados. O sea que esto habla de una vida que no permanece, una vida inestable, una vida frágil, una vida fugaz. Pero notemos, hay una imagen ahí, contrastando dos casas que después de la tempestad quedaron así como está ahí. Una de ellas se deslavó desde la base, sin duda la construyeron muy rápido, no invirtieron mucho, no requirieron de arquitecto, ni de ingeniero, ni de un grupo de construcción, ni de un maestro albañil, ni invirtieron grandes recursos, sencillamente llegaron y ahí les escarbaron tantito y ahí en la tierrita, total, ya todos llegamos igual y aquí nos sostenemos barda con barda, ¿verdad? Y ahí se pusieron. Y llegó la tempestad y ablandó el terreno y vino un deslave y se perdió todo. Y causó frustración, daño, crisis, contradicción. Y luego tenemos enfrente a otra casa que debió haber costado bastante construirla para acarrear las cosas, para cavar en la piedra y sobre ella romper algunas partes y llevar los materiales y empezar a construir con adobes y con lo que se tuviera, pero en un lugar y en una parte que estábamos seguros que no se iba a caer. Pero cuando vino la tormenta, la bendición fue que esa casa sigue allí. Así que revisando y meditando en estas ilustraciones, en esta parábola del Señor, notemos aquí todos, hermanos, todos notemos algo. A todos nos llega la inundación, a todos nos llega la tempestad, y en cierto modo por igual. Sé que hay pruebas en las que ahora entra uno y luego entra otro y que no son iguales, pero en general como seres humanos y hijos de Dios, a todos nos llegan pruebas de chile, mole y pozole. Y afectan a ambas clases de personas, de creyentes, a los que están bajo el señorío de Cristo y a los que no están bajo el señorío de Cristo, sino bajo su propio señorío. Afectan a los dos, golpean a los dos, pero no a todos les hace lo mismo, no a todos les causa lo mismo. Y lo que le haga a cada uno, a cada grupo de personas, a cada tipo de creyente, no es casualidad ni cosa fortuita. Así que antes de pensar y decir, no, es que a ese sí le ha ido como en feria, no, es que esa la tuvo muy difícil, no, es que esta enfermedad arrasó con su economía, no, es que no estoy rebajando la fuerza de las pruebas, pero hermanos, las pruebas no hacen más que sacar a la luz el fundamento y la calidad y la vida, la entrega de nuestro corazón, donde está puesta. Y sabes, cuando Dios exprime con pruebas a un creyente que está viviendo bajo el gobierno de Cristo, lo que sale de esa presión, de esa prensa en la que el Señor le mete a través de la prueba, lo que sale es bendición, es confianza, es madurez, es crecimiento, es fruto. Pero cuando la prueba viene sobre aquellos que no están entregados al Señor Jesucristo, lo que sale es lo opuesto. Frustración, tristeza, destrucción y malestar para muchos. Cada quien elige cómo edificar su vida. Cada quien. A cada quien Dios le concede tiempo y oportunidad para edificar su propia vida. Y lo estamos haciendo con cada decisión, con cada paso, con cada cosa que permitimos, con cada peligro que evitamos, con cada pecado que confesamos, con cada inversión que hacemos de recursos, de fuerzas, de tiempo, con cada cosa grande y pequeña, estamos edificando nuestra vida. Pero la decisión más importante, antes que todas ellas, para poderlo hacer bien, es la decisión de darle a Jesucristo nuestra vida. Y por eso, hermanos,
terminemos hablando de la esencia del señorío de Cristo. Esta porción también nos enseña la esencia, o sea, lo que es. O sea, ¿en qué consiste? Porque al saber en qué consiste, entonces podemos saber cómo permitir que Jesucristo reine, cómo lograr ponernos en esa plataforma en la que el Señor Jesucristo estará guiando nuestras vidas. Versículo 47. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Ahí está, hermanos. 4 verdades acerca de lo que es y de cómo permitimos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Primero, dice el texto, todo aquel que viene a mí, viene a mí. En primer lugar, el señorío de Cristo en esencia se da al presentarme yo a Jesucristo personalmente. En otras palabras, al entregarme a Él. Esto no es tomar un curso, esto no es pedirle a otros que oren por mí, esto no es asistir a un templo, ni pertenecer a una religión o asociación, ni hacerse miembro de una iglesia, ni servir en un ministerio, ni ser pastor, ni nada que tenga que ver con lo que hacemos. Esto, hermanos, es venir ante la presencia de Dios con fe y darnos a Él. La invitación a venir a Él, Dios la hace en diferentes porciones. A lo largo de su palabra, mira, ahí van a aparecer algunas que nos confirman que el Señor nos está llamando. Dice Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero, ¿cómo empieza el versículo, hermanos? Venid luego. ¿Y quién lo dice? Jehová. A veces estamos más concentrados en nuestra vida de hacer lo que viene después, que ni lo podemos hacer, pero Dios es quien lo puede hacer, pero a veces tú te estás más preocupado por ofrecerle a Dios una vida blanca, una vida limpia, y ahí estás tratando, ¿verdad?, en tus fuerzas de entregarle al Señor algo mejor y de subsanar tus errores y pecados con obediencia y con decisiones y otras cosas. Lo que Él dice al principio es, ven a mí, ven a mí. Esa parte no hay que desdeñarla. Dice también Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es la misma invitación. Mirad a mí, concéntrate en mí, pon tu mirada, pon tu vida en mí, pon tu interés, tu confianza en mí, y viene el resultado, salvación. Y la razón dice, porque yo soy Dios, no eres tú, soy yo, el importante, el que puede. Y dice también el 55:1, a todos los sedientos, aquí está la invitación, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí está el llamado a venir al Señor, aunque no tengamos, aunque no podamos comprar, el Señor nos dice, ven a las aguas, yo tengo lo que necesitas, de mí obténlo, ven. Y luego en el 2 nos hace una exhortación muy importante que va de la mano con lo que estamos viendo, hermanos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan?
y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En pocas palabras, el Señor nos está llamando a Él porque Él quiere llenarnos, Él quiere darnos. En la consagración, en la entrega hay que entender primeramente eso. Dice Jesucristo, Lucas 6, 47, todo aquel que viene a mí. Número 2, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras, y oye mis palabras. El señorío de Cristo, hermanos, consiste en entregarnos a Él para atender sus palabras. En la palabra de Dios, como hemos venido diciendo, Él ha dejado todo lo que tú y yo necesitamos para una vida victoriosa, feliz, una vida de fe temerosa de Dios. Josué 1:7 al 9 nos da un ejemplo de esto al decir en esa porción, ¿verdad?, Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en el 9 nos manda esforzarnos, ser valientes, porque Dios va con nosotros donde quiera que estamos. Las palabras de Dios, hermanos, tienen rasgos únicos. El Salmo 19, 7 al 11, que aparece ahí también en pantalla, nos recuerda, nos enseña que la ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Las palabras de Dios, hermanos, tienen rasgos únicos. Por eso la entrega a Jesucristo es una entrega, una presentación personal para atender sus palabras más y más. Palabras veraces son las de Dios. Palabras vivas y eficaces son las palabras de Dios. Palabras buenas, palabras rectas, palabras limpias y por lo tanto, hermanos, palabras confiables, seguras, y no como las disposiciones y enseñanzas del mundo o las que brotan de mis propios consejos o ideas, que parecen muy buenas, pero al final no lo son. Palabras de Dios confiables, ¿sabes? Los que las acogieron triunfaron, como Esdras, que dice ahí un texto que aparece en la pantalla, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Por eso Dios prosperó tanto a este varón, porque había preparado su corazón para hacer esto con la palabra, acogió la palabra y triunfó. Pero quienes desecharon las palabras de Dios fueron disciplinados, como Adán, que en Génesis 3:17 se le disciplina porque desechó la palabra de Dios y porque oyó antes que a Dios la palabra de su mujer. Como a Saúl, a quien en esos versículos de 1 de Samuel 15, 22 y 23 se le desecha por cuanto él desechó la palabra de Jehová
y prefirió ofrecer sacrificios y hacer holocaustos y agradar al pueblo en lugar de mantenerse firme en las palabras de Dios. Por no perder la aprobación de la gente, desechó la palabra y el profeta le dice: Dios también te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Como David, quien después de pecar, cometiendo adulterio, homicidio, mentira y otras cosas, el profeta Natán lo reprende, y ahí en 1 Samuel 12:9 se le acusa y se le recrimina que había menospreciado la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, hermanos, en Juan 15, del 1 al 10, búsquelo en su Biblia, por favor. Antes de ascender al cielo, de morir en la cruz y ascender al cielo, Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una vida cristiana que no permanece en el Señor se vuelve inservible. ¿Y qué dice el 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué interesante, hermanos. Tantas veces viene diciendo: permanezcan en mí permanezcan, el que permanece en mí, y de pronto dice el que si permanecéis en mí y mis palabras. ¿Te das cuenta cómo es lo mismo? Cuando yo me entrego a Jesucristo es para atender y permanecer en sus palabras. Este libro no solamente es un libro de texto, de consulta eventual cuando tenemos problemas, hermanos. Si así lo vemos, eso está reflejando que no nos hemos entregado al Señor. Este libro es nuestra vida, de aquellos que nos hemos entregado al gobierno de Cristo. En tercer lugar, el señorío de Cristo es entregarme a Él para hacer su voluntad. Sí, porque dice el texto: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es una entrega para hacer su voluntad. Esta entrega, hermanos, si te fijas, viene unida con esas conjunciones: y oye mis palabras y las hace, o sea que va junto. Esta entrega es para hacer la voluntad del Señor, renunciando a hacer cualquier otra voluntad y en especial la mía, porque ese es el mayor estorbo. Así que este es el punto en donde yo le digo al Señor Jesucristo de todo corazón que quiero dejar de gobernarme a mí mismo. Mi voluntad tiene que ceder, tiene que bajarse del trono. Tengo que persistir en entregarle los controles principales de mi vida al Señor, o no podré vivir bajo el señorío de Cristo. El tercer esquema que aparece en la pantalla, hermanos, nos muestra cómo es que la vida gobernada por el yo, afectada de todo lo que mencionamos en la mañana, en alma, espíritu y cuerpo, la vida así, cuando yo me doy cuenta de que no está bien, de que estoy ingobernable, y voy reconociendo y voy admitiendo que el gobierno de Cristo es lo que necesito, la vida así sufre una gran bendición, es afectada positivamente por una gran bendición. Si usted lo ve ahí, Jesucristo, que ya estaba dentro de mi vida, empieza a acercarse hacia el centro, empieza a dar pasos Él, porque Él siempre ha querido estar ahí por mi bien y por amor, pero yo no le dejaba. Y cuando empiezo a entender esto, voy dejándole que Él tome más control y se aproxime al centro. Por eso, en cuarto lugar, hermanos, el texto de Lucas 6:47, ¿cómo empieza? Dice: todo aquel
El señorío de Jesucristo es una invitación hecha al alcance de todos, todo aquel. Y esto es hermoso. El Señor no descarta a nadie, no desecha a ninguno. Si nosotros respondemos, si nosotros queremos, Él ya quería desde antes. Dice Juan 6:35, hermanos, ahí en la pantalla está, Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echa fuera Jesús a nadie. Y hay dos porciones que están ahí apareciendo, una primero, segunda Timoteo, que nos refuerza cuál es la base sobre la cual tú y yo podemos hoy entregarnos a Cristo, renovar nuestra entrega a Cristo si ya la habíamos hecho antes. Segunda Timoteo 1:8, ¿qué dice, hermano? Léelo ahí en casa. Dice la palabra de Dios de esta manera. Adelante. Observa cómo dice el versículo 9. Dios nos llamó, Dios nos salvó con llamamiento santo. O sea que la base para responder a este llamado que Jesús me hace, de que yo lo deje gobernar en mi vida, la base es su propia voluntad, un llamamiento que Él hace. También dice que nos llamó no conforme a nuestras obras. La base de este gobierno, de este llamado, no son mis obras, no es la calidad de tu vida, ni pasada, ni presente, ni futura. No estorba al Señor recibirte para gobernarte tus obras del pasado, del presente, ni siquiera las futuras, porque no toma en cuenta eso. Dice también el texto que es con base en su propósito, porque dice según el propósito suyo, o sea, lo que Dios se ha propuesto hacer en mi vida y con mi vida. Y luego termina diciendo que es con base a la gracia eterna en Cristo. O sea, lo que Jesús hizo por nosotros, con lo cual agradó a Dios. En base a eso el Señor te llama a ti, a que le des el centro de tu ser, a que renuncies a seguirte gobernando. ¿Sabes algo? Nadie de nosotros merecemos estar cerca de Dios, nadie. Hagamos lo que hagamos y seamos como seamos, nadie podemos ganarnos el derecho. Pero qué bendición que textos como estos nos enseñan que no necesitamos ganarlo ni merecerlo. Dios nos lo quiso dar. Y el último versículo, hermanos, Romanos 12, nos enseña de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Ve el texto en la pantalla, visualízalo, mira. La vida entregada es un ruego de Dios, un ruego que Dios te hace por tu bien. La base son sus misericordias, lo que Él ha hecho por ti y no lo que tú y yo podamos hacer para Él. Nos llama a presentarnos en sacrificio, o sea, completos, vivos, no muertos, con todos nuestros miembros, capacidades y fortalezas. Nos llama a presentarnos santos, apartándonos del pecado, agradables, o sea, para hacer lo que le agrada, lo bueno. Nos llama así porque de esa manera le adoramos racionalmente, correctamente. Y esa entrega, según el versículo 2, también requiere que ya no nos queramos conformar al mundo, al siglo presente, sino que nos rebelemos a los moldes e ideas del mundo en los que nos ha metido durante nuestra vida y que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando hacemos esto con la ayuda de Dios,
Él promete que comprobaremos, experimentaremos su buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Enorme promesa de Dios. A los que se entregan a Él, los lleva a conocer su voluntad. Y por eso, hermanos, el cuarto esquema y último nos muestra la bendición de una vida en donde Cristo está en el centro. El yo, el ego ha sido crucificado, la carne ha sido clavada, ha sido destronado el gobierno del ego y Cristo está gobernando. Cristo ordena desde el Espíritu, proveyendo victoria, carácter, servicio, amor, guiándonos en nuestro entendimiento. Eso se añade a lo que ya se tenía de salvación, certeza, comunión, porque nuestro espíritu madura en Cristo. Y eso hace que en el alma las cosas se vayan ordenando. Tengamos la mente de Cristo, su poder, su provisión emocional, la paz de Dios y el gozo del Señor, y nuestro cuerpo también obtiene refrigerio. Ese esquema representa, es un gráfico nada más, pero representa la vida que Dios planeó para ti, una vida en la que el Señor Jesús manda. Así que déjame terminar con lo siguiente. ¿Ya te entregaste a Jesucristo de esta manera? Así como aparece ahí en tu pantalla, como hemos estudiado. Personalmente, voluntariamente, por necesidad, para atender a sus palabras, para hacer su voluntad y no la tuya, sobre las bases correctas, la gracia de Dios, su misericordia, su propósito. ¿Ya te entregaste así? ¿Cómo se declara esta entrega? ¿Cómo se declara esta entrega? Esta clase de entrega, hermanos, se hace mediante, ahí va a aparecer una declaración personal que le hacemos a Dios en oración delante de Él, plenamente consciente de mi necesidad de que Él me controle, porque me doy cuenta de que no tengo el poder de vivir en libertad de aquello que me esclaviza. La hago porque me doy cuenta que mi voluntad está debilitada y la renuevo cada vez que lo necesito. ¿Ya te entregaste así? ¿Ya le declaraste al Señor esto? Por eso, hermanos, tengo que terminar dando un ejemplo que te pido de todo corazón escuches con paciencia, especialmente tú que necesitas entregarte a Jesucristo. Ejemplo de una declaración de entrega completa a Jesucristo. Para estas alturas del mensaje, sé que algunos pueden estar cansados y lo entiendo, pero sé también que algunos pueden estar a punto de consolidar la decisión más trascendente de sus vidas. Por eso quiero terminar leyéndote esta declaración que hice y construí a partir de diferentes testimonios para darle vida como si fuera de alguien como tú y como yo. Escúchala. Y algo así tú puedes hacer y escribir para entregarte al Señor de una buena vez. Dice así: Señor, he revisado mi vida y vengo a entregarme a ti completamente, con todas mis cargas, trabajos y anhelos, con todo lo que soy y todo lo que tengo justo ahora, sin reservarme nada hasta donde alcanzo a ver. Reconozco que todo lo que soy y lo que tengo desde que nací, lo debo solo a ti porque tú me formaste y gracias a ti tengo la vida. Recuerdo diversos pecados y errores que me permití en mi adolescencia y en mi juventud, y algunos que actualmente cometo con lo que te he ofendido y de lo que ahora me arrepiento de todo corazón.
Gracias, Señor, porque aunque muchas veces con ello te lastimé a otros y me lastimé a mí, aquí estoy todavía, por tu gracia, vivo y salvo. Sé que mi carácter todavía no es lo que tú quieres que sea, que unas veces me domina la indiferencia para con asuntos importantes y otras veces soy muy explosivo y hasta duro. Te confieso que a veces juzgo a otros y me permito tener prejuicios contra ellos en mi corazón y me aíslo de ellos, y eso no está bien delante de ti. Mi mente muchas veces la lleno de cosas vanas, deseo y compro cosas que no necesito. Hago planes de los cuales no busco tu dirección ni pido consejo. En mis ratos libres ya no quisiera salir a lugares, ni buscar, ni estar con personas que no tienen temor de ti, pero honestamente todavía se me antoja hacerlo. Siento que es casi imposible decirle no a mis compañeros, pero reconozco que esa distracción no es la clase de descanso que tú quieres darme. Señor, una de las cosas que más me duele es mi debilidad, por la que ocasionalmente me permito ver cosas que no debo. Me siento culpable y sé que cuando eso pasa no soy fiel a ti ni a la esposa que tú me diste. Todavía soy débil ante esto, lo reconozco y decido dejarlo, pero necesito tu ayuda en esto. Con respecto a mi familia, quiero amar mejor a mi esposa y dirigirla responsablemente. Anhelo ser un líder para ella, pero siento que me falta mucho y que ella no me valora a veces. He sentido envidia de otros varones que parece que lideran sin problemas su casa y a su esposa. También reconozco mi hábito de pedir prestado y de no pagar y los conflictos que esto genera entre nosotros. Yo soy el administrador y no debo echarle a mi esposa la culpa. Pero estoy cansado de que en mi trabajo no me vaya bien y no me alcance. En esto necesito tu dirección, Señor, tu sabiduría. En cuanto a mis hijos, Señor, los amo y quiero lo mejor para ellos, pero me cuesta mucho trabajo ser firme y disciplinarlos como tú me lo mandas. Se me parte el corazón y cuando me animo a veces termino excediéndome y haciéndolo con enojo hasta el último momento. Ahora que están creciendo, temo mucho que ellos no reconozcan mi autoridad y terminen yéndose al mundo. Ante todo esto, Señor, sé que tú no me rechazas, sé que me recibes y que puedes ayudarme y mostrarme el camino, porque en tu palabra dices que me amaste con amor eterno y que me has tenido misericordia. Por esto, Señor, en este momento te entrego mi vida y todo lo que soy, pues en lo profundo de mi ser anhelo cambiar y tener la vida que tú me ofreces, no obstante todas mis debilidades. Señor, tú sabes que a veces me imagino no teniendo que ser igual, y que incluso me emociona pensar en poder servirte un día junto con toda mi familia. Señor, en el nombre de Cristo, aquí estoy, te pertenezco. Tú has dicho que si acudo a ti, me tomas para guiarme a la obediencia y a la victoria. Pues aquí estoy, tómame. Gracias, Señor, porque sé que lo has hecho y que desde ahora comenzarás a guiarme. En Cristo. Amén. Entrégate al Señor. Reconoce tu ingobernabilidad, tu necesidad de ser gobernado por Cristo. Dale todo el control de tu vida y de tu ser. No te reserves nada. Pídele que te gobierne a partir de ahora. Haz por escrito tu propia declaración de entrega al señorío de Jesucristo. Compártela con un creyente maduro o madura para que esté orando por ti. Y una vez que nos hayamos entregado, ¿cómo mantenernos así?
Esta porción de Lucas también nos enseña un importante método para ello que estudiaremos más adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos fuerza y ánimo y aguante para estudiar este tema tan importante y crucial en nuestra vida cristiana. Pongo en tus manos a aquellos y aquellas que están siendo fuertemente llamados por ti para entregarte su vida y que estarán haciendo una declaración semejante para que tú los tomes y comiences a gobernarlos completamente. Te pido por algunos hermanos y hermanas que quizás al estudiar esto y recordarlo, necesitan renovar su consagración a ti. Ayúdalos, dirígelos para que en este tiempo en el que algunas cosas están siendo distintas, esta se mantenga, su entrega a Jesucristo, y que Él viva su vida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.